Bienvenidos a la Cámara del Maestro, el canal donde exploramos los misterios del conocimiento esotérico. Hoy continuaremos con nuestra fascinante serie sobre Madame Blavatsky y nos adentraremos en uno de los principios fundamentales de su filosofía espiritual, la ley del karma. Antes de sumergirnos en los misterios de la ley del karma, es crucial que comprendamos a fondo su significado y su impacto en nuestras vidas. ¿Qué es el karma y por qué es tan fundamental en diversas tradiciones filosóficas y espirituales? Primero y ante todo, el karma es más que una simple relación de causa y efecto. Es la esencia misma de la ley universal que gobierna nuestras acciones y sus consecuencias. En términos simples, cada acto que realizamos, cada palabra que pronunciamos y cada pensamiento que albergamos genera una energía que regresa a nosotros de alguna manera. Este principio fundamental, que se manifiesta en el equilibrio cósmico, es lo que conocemos como la ley del karma. ¿Cómo se establece esta conexión entre nuestras acciones y el flujo de la vida? Imaginen nuestras acciones como piedras lanzadas en un estanque. Cada acción crea ondas que se extienden, afectando no solo la superficie, sino también la profundidad del agua. De manera similar, nuestras acciones no solo tienen consecuencias externas, sino que también influyen en nuestro interior y en la trama misma de nuestra existencia. Para comprender completamente el karma, debemos explorar sus aspectos más profundos. Se extiende más allá de la noción superficial de buenas y malas acciones, adentrándose en la complejidad de las intenciones, la conciencia y el papel del libre albedrío en este tejido cósmico. Este principio no es solo una ley punitiva, es una oportunidad para el crecimiento personal y espiritual. Cada desafío que enfrentamos, cada alegría que experimentamos, está entrelazado con la red invisible del karma. Nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones y a reconocer que somos co-creadores de nuestro destino. En el camino espiritual, comprender el karma es como recibir una brújula que nos guía en la travesía de la existencia. Nos ayuda a comprender por qué ciertos eventos ocurren en nuestras vidas y cómo podemos aprender de ellos para evolucionar hacia un estado de mayor conciencia. La ley del karma, a pesar de su profundidad y universalidad, no está confinada a los límites de una única tradición espiritual. En el hinduismo, una de las tradiciones más antiguas del mundo, el karma está intrínsecamente vinculado al concepto de samsara, el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento. Las acciones de una vida determinan el curso de las vidas futuras. La conexión entre el karma y el samsara en la visión hindú se forja a través de la creencia en que nuestras elecciones actuales afectan directamente a nuestras experiencias en vidas sucesivas. Así, el karma se convierte en un hilo conductor en el tejido del hinduismo, guiando las acciones y elecciones de los seguidores hacia un camino de autorreflexión y responsabilidad. En el budismo, una perspectiva que comparte sus raíces con el hinduismo, pero que ofrece perspectivas únicas sobre el tema, el karma es un componente crucial del noble octuple sendero hacia la iluminación. Aquí, el énfasis recae en el discernimiento y la acción consciente para liberarse del ciclo del sufrimiento. La ley del karma en el budismo se interpreta como una guía para tomar decisiones sabias y éticas en el camino hacia la iluminación. Las acciones conscientes y altruistas se consideran el medio para romper el ciclo del sufrimiento. Así, el karma se convierte en una herramienta valiosa en la búsqueda de la paz interior y la liberación. La ley del karma también ha dejado su huella en la filosofía occidental, aunque bajo distintos nombres y enfoques. Desde la antigüedad, filósofos como Pitágoras y Platón han explorado conceptos relacionados con la responsabilidad y las consecuencias de las acciones. Aunque el término karma no se use directamente,
La noción de que nuestras acciones tienen ramificaciones más allá de lo inmediato ha influido en la comprensión del bien y el mal a lo largo de la historia occidental. Madame Blavatsky, una figura que resplandece en la historia del ocultismo, nos legó una perspectiva única y profundamente esotérica sobre la ley del karma. Blavatsky concebía el karma como una ley universal que abarca no solo las acciones individuales, sino también la totalidad del cosmos. Según su visión esotérica, cada elección, cada pensamiento y acción contribuyen al tejido cósmico del karma, creando una red interconectada de energía y conciencia. En sus escritos, Blavatsky destaca la importancia de comprender el karma no solo como un principio punitivo, sino como una ley que guía la evolución espiritual y la expansión de la conciencia. Blavatsky también enseñó que el karma no es simplemente un mecanismo de retribución, sino una oportunidad continua de aprendizaje y crecimiento. Cada experiencia, ya sea desafiante o placentera, se considera una lección valiosa en el camino espiritual. Ella enfatizó que entender y aceptar las lecciones implícitas en nuestras experiencias es esencial para la evolución de la conciencia y la elevación espiritual. En este sentido, el karma se convierte en el maestro silencioso que nos guía hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo. Para Madame Blavatsky, la ley del karma está intrínsecamente ligada al concepto de reencarnación. Ella sostenía que nuestras acciones y elecciones en vidas anteriores influyen en nuestras circunstancias actuales, estableciendo así un vínculo inquebrantable entre el pasado, el presente y el futuro. La reencarnación, en su filosofía, se convierte en el vehículo a través del cual las almas continúan su viaje de aprendizaje y redención a lo largo de múltiples encarnaciones. Blavatsky también nos insta a considerar la posibilidad de trascender las limitaciones del karma. A través de la autotrascendencia y el servicio desinteresado, sugiere que podemos elevarnos por encima de las corrientes kármicas y acceder a estados superiores de conciencia. La práctica de vivir de acuerdo con los principios espirituales y la búsqueda constante de la verdad se presentan como caminos hacia la trascendencia del karma. Es así como Blavatsky nos ofrece una visión esperanzadora y empoderadora, sugiriendo que, a través de nuestras elecciones conscientes, podemos liberarnos de las ataduras del karma y alcanzar estados superiores de realización espiritual. La ley del karma se revela como una herramienta dinámica que impulsa nuestro crecimiento espiritual. El karma actúa como un espejo reflejante que revela las verdaderas facetas de nuestro ser. Cada acción y pensamiento reflejado en este espejo cósmico nos ofrece una oportunidad de autoevaluación. En este proceso de reflexión, descubrimos nuestras fortalezas y debilidades, desentrañando las complejidades de nuestra naturaleza. Así, el karma se convierte en un maestro paciente que nos guía hacia una mayor autoconciencia. Las experiencias kármicas, ya sean desafiantes o gratificantes, actúan como catalizadores de transformación. Cada desafío nos ofrece la oportunidad de superar obstáculos y aprender lecciones valiosas. Al abrazar estas experiencias, iniciamos un proceso de crecimiento y evolución espiritual. El karma se convierte en el combustible que impulsa nuestra alma hacia niveles más elevados de conciencia y comprensión. Cada situación kármica lleva consigo lecciones implícitas, ya sea en la forma de desafíos emocionales, relaciones complicadas o triunfos personales. El karma nos presenta oportunidades de aprendizaje. Estas lecciones van más allá de simples retribuciones. Son las llaves que abren las puertas de la comprensión y el autoconocimiento. En el camino de evolución espiritual, el karma se convierte en un compañero constante en nuestra búsqueda de la verdad. La búsqueda sincera de la verdad y el vivir en armonía con principios espirituales actúan como antídotos contra las cadenas kármicas. A medida que exploramos las profundidades de la verdad, el karma nos desafía a vivir en alineación con esa verdad, facilitando así nuestra evolución espiritual y liberándonos de las ataduras del pasado.
La compasión se convierte en un elemento clave en la evolución espiritual a través del karma. Al reconocer nuestras propias luchas y desafíos, desarrollamos una comprensión más profunda de la humanidad en su conjunto. El karma, al recordarnos nuestra propia humanidad compartida, fomenta la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Esta compasión se convierte en un puente que conecta nuestras almas, facilitando así la evolución colectiva. En resumen, la ley del karma es mucho más que una simple relación de causa y efecto. Es un componente fundamental en el viaje espiritual, una guía que nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y a buscar la elevación de nuestra conciencia. A medida que exploramos los enigmas revelados por Madame Blavatsky, recordemos que el karma, en su esencia, nos ofrece la oportunidad de crecer y aprender. Blavatsky dijo: no podemos escapar de las consecuencias de nuestras acciones. Cada elección es como una semilla que germinará en el jardín de nuestras vidas. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de los misterios de la ley del karma. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para recibir notificaciones. ¿Tienes preguntas o comentarios? Déjalos abajo y estaremos encantados de responder. Nos vemos en el próximo episodio de La Cámara del Maestro. Hasta entonces, y que la luz ilumine tu camino.